tenemos U, C, U codifican serina, U, C, C codifican serina, U, C, A codifican serina y UCG codifican serina. ¿Qué recuerdan ustedes que se llama, cómo se le llama esto? ¿Sí lo recuerdan? Octavio. Ok, eso está muy bien. Esto aquí, ya cuando está en la cadena de DNA, se aplica lo que Octavio nos acaba de decir. Un triplete solamente codifica para un aminoácido. En este ejemplo que estamos poniendo aquí, lo que nos dice es que el código genético se considera que es degenerado. Ya perdí no sale el cursor, no lo veo, denme chancita. Entonces, a eso se le llama que el código genético es degenerado, que hay diferentes codones para sintetizar el mismo aminoácido. Otro punto importante que podemos ver aquí nosotros, se me olvidó que luego cuando hago esto pierdo el cursor, no sé por qué. Bueno. Ok, ya por fin lo pude ver. Ah, qué caray. Bueno, entonces admitimos a Jocelyn y vamos a lo que sigue. Esta parte, vean ustedes, nos dice con un amarillo más fuerte es primera base del codón, con un amarillo intermedio, segunda base del codón, y con un amarillo más clarito, como bellecito, es la tercera base del codón. Y hay 3 tipos de abreviatura que nos están poniendo aquí para mencionar a los diferentes aminoácidos. Los aminoácidos ácidos están con un color rojo, que aquí podemos ver la glucina o el ácido glutámico y el ácido aspartico, o asparagina y glutamatos, según se llaman, y aquí tenemos cómo se abrevia. En azul tenemos los básicos, que son la lisina y la arginina. En moradito creo que es la histidina y así sucesivamente, los que tienen azufre, alcoholes y demás, que ustedes vieron el semestre pasado en bioquímica, que forman parte de la estructura del aminoácido. Y bueno, aquí están marcados los de esto. Aquí tenemos el UA, el UAG, que están en este sentido, que por eso no tiene color porque no codifica, y el UGA, que también la misma situación. Entonces, aquí nos permite ver esas características del código genético. Y también estábamos viendo, ¿verdad?, de que en el caso de metionina y triptófano, tienen únicamente un codón que los va a codificar. Y que además AUG
es el codón de inicio. Tenemos aquellos aminoácidos que son codificados por 2 tripletes diferentes o 2 codones, donde la primera nucleótido y generalmente el segundo se conservan. Vean aquí, en el aspartico tenemos GA y el único que cambia es el tercer nucleótido. Esa es otra característica del código genético. Tenemos aquellos que son codificados por 3 codones, por eso se llaman codones sinónimos, porque los 3 codifican para la misma, en el caso del anterior, 2 que codifican para el mismo aminoácido, incluso 3, y abajo incluso hasta 6 codones. Y eso es lo que le llamamos que el código genético es degenerado. Bueno, ¿qué es traducir? Traducir es interpretar un lenguaje. Si nosotros, cualquiera de los profesores, les pedimos a ustedes jóvenes, por favor, hagan la traducción de este artículo que está en ruso y transcríbalo, entonces lo van a cambiar de idioma. Va a decir lo mismo, pero en un idioma diferente, ¿verdad? Lo mismo sucede aquí. La traducción es la interpretación del mensaje que lleva RNA mensajero hasta los ribosomas para que estos puedan sintetizar ahora sí los nucleótidos. Por eso menciona que es la síntesis de proteína mediante la unión covalente de aminoácidos, como la vamos a ver enseguida. La secuencia de RNA mensajero, al igual que cuando él se formó, se va a leer de 5' a 3'. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Dice, ¿cómo se interpreta la información genética contenida en el orden de los nucleótidos en el RNA mensajero para generar secuencias lineales de aminoácidos o proteínas? Y bueno, desde hace muchos años, vean ustedes, desde hace más de 60 años, en 1957, se demostraron que antes de su incorporación a las proteínas, los aminoácidos están unidos a una molécula de RNA, 15% del RNA que está en la célula. Este RNA se llama de transferencia, ¿sí? ¿Por qué recibe este nombre? Dice, porque su aminoácido adjunto se transfiere posteriormente a la cadena polipeptídica en crecimiento. Vamos a ver cómo se lleva a cabo esto. Entonces, ¿quiénes participan en la traducción? Bueno, pues participan el RNA mensajero, el RNA de transferencia, el aminoacil RNA de transferencia sintetasas, que son las enzimas, y el ribosoma. Estos son los ingredientes que necesitamos para sintetizar la proteína. Entonces, el RNA mensajero trae la información. Él les dice qué van a hacer. Y en equipo, los componentes que mencionamos, el mensajero, el de transferencia, el ribosómico y las enzimas, van a hacer la traducción como tal. El RNA de transferencia proporciona, dice, la interfaz física entre los aminoácidos que señalan la cadena polipeptídica en crecimiento y los codones de RNA. Vamos a verlo en dibujitos. También necesito, pues, mis codones. ¿Se acuerdan cuáles eran los de rojo? Sí, los de stop. Son los Sí, las de alto, terminación. terminación, stop, sin sentido. Por eso se los puse en rojo. Y el auge. El de iniciación. El de inicio, muy bien. Entonces, vean ustedes, para que empiece la traducción, el extremo 5'
de ORF avanza un codón hasta el extremo. Los primeros y últimos codones de ORF se conocen como codones de inicio y finalización. Y aquí está qué es ORF. Entonces dice, las regiones que codifican proteínas de cada RNA mensajero va a estar compuesta por codones continuos, que ya vimos en la clase de ayer cómo se hacen continuos los codones. Y estos, dice, no se superponen, y a esto se denomina marco de lectura abierto. Eso significa ORF. Y es lo que nos decía César Octavio, que no se superponen, sino que cada uno de ellos va a codificar para un aminoácido. Entonces, el codón de inicio, este auge que estamos viendo, da luz verde. Y él permite que se incorpore el primer aminoácido que va a formar esa cadena. Vamos a verlo nosotros aquí. Tenemos la secuencia del RNA, por eso dice aquí los codones' de inicio están sombreados en verde y los codones de terminación están sombreados en rojo. Hacia el extremo 5', que es el lado izquierdo de la diapositiva, está el auge, que codifica para metionina y que a la vez es el de inicio. Y después tenemos todos aquellos que codifican para los diferentes aminoácidos, que son los que estamos viendo los nombres aquí, en una letra. Cuando la enzima se topa con UAG, stop. Ahí para y ahí termina la síntesis de proteínas. Entonces, el extremo que está entre el codón de inicio, no extremo, perdón, la cadena que está entre el codón de inicio y el codón de terminación, todo ello es lo que es el ORF o marco de lectura abierto. Dependiendo de qué proteína va a sintetizarse, hay marcos de lectura muy grandes, así como hay marcos de lectura más pequeños. Entonces dice, los codones de parada, de los cuales hay 3 que ya dijimos, definen el final de ese marco de lectura abierta y por lo tanto la terminación de la síntesis de proteínas. Y el RNA mensajero contiene diferentes marcos de lectura abiertos que se conocen como RNA mensajeros policistrónicos, esto es en procariotas, en bacterias. Y estos codifican proteínas que realizan funciones relacionadas con la misma síntesis que estamos hablando. Dice, los que codifican un único OR se conocen como RNA mensajeros monocistrónicos en nosotros. Entonces, cada codón va a sintetizar solamente un aminoácido en la secuencia. Por eso les decía yo que lo que decía Octavio lo vamos a aplicar al marco de lectura. Al código genético ya vimos que es degenerado. Ahí no lo aplicamos. Pero aquí sí lo aplicamos. Yo no podría... ¿Ya entró la compañerita? Ya, doctora, ya entré, muchas gracias. Ok, perdónenme, muchachos, es que a veces no veo rápido los mensajes. Fíjense aquí. Para no perder mi... no me diga. Bueno, vamos a anotar. Algo que es un poquito más fácil. ¿A qué se refiere? No puede haber este cambio. Entonces, ¿a qué se refiere lo que su compañero nos dijo? Estamos viendo nosotros que el primer codón es AAA. No hay cambio de que pudiera ser AG, como lo estamos viendo aquí. Ya voy a perder el cursor. Caramba.
Entonces, en este sentido es que cada codón codifica para un aminoácido. Ahora sí, aquí lo estamos viendo. Primer codón, AAA. Segundo codón, GCA. Tercer codón, AUU. No puede haber este tipo de combinación, perdón, como la que estamos nosotros observando aquí, sino que se respeta un triplete, otro triplete, otro triplete. ¿Me supe explicar hasta aquí? Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, doctora. Ok. Y fíjense aquí, vamos a ver qué pasa en procariotas y después en eucariotas. Tenemos aquí, dice el de inicio, tenemos aquí los codones. Y vean ustedes, está el RNA ribosómico con su subunidad 16S. Y llega el mensajero y le dice la información y va sintetizando los diferentes aminoácidos. Lo que está acá abajo son las cadenas de aminoácidos que salen de esta traducción. En el eucariota, que es el que está abajo, tenemos el codón de inicio, auge, el marco de lectura, que es muy grande, y los codones de terminación. Y vean ustedes, del lado 5X tenemos, perdón, 5' tenemos la caperuza, del lado 3' tenemos la cola de polía. Por lo tanto, sabemos que esto es el mensajero. Del otro lado tendríamos el ribosómico. Cuando estos dos se unen, se empieza a sintetizar la cadena. Una vez que encuentra el de stop, se detiene y se libera la cadena polipeptídica. Lo que sucede diferente en los procariotas, porque vean ustedes que en diferentes puntos, como su información genética es muy cortita, no es tan grande como la de nosotros, acuérdense que lo vimos en eucromatina, entonces aquí este codón está aquí iniciando. Se hace la lectura de este marco, llega al stop, pero a su vez tenemos otro y otro puntos de este mensajero que se envió. Lo que deben ustedes principalmente recordar es en eucariotas. ¿Nos quedó claro este punto o hay alguna duda? Claro, doctora. Bueno, entonces, el RNA mensajero, dice aquí, recluta ribosomas. Los ribosomas, acuérdense que están normalmente presentes en la célula. Esto lo hace, dice, mediante una modificación química específica que nosotros ya conocemos, que es la caperuza, que se encuentra en el extremo 5'. Entonces, aquí en el extremo 5' del RNA mensajero ya sabemos que está la caperuza. Y vean, llega aquí, dice la polía, ¿y qué es lo que va a hacer? Aquí en el extremo 3', vean ustedes qué sucede, se está liberando este extremo. ¿Y qué está sucediendo? Que aquí de lo que el objetivo es permitir la unión de codón con anticodón. El codón es el RNA mensajero y el ribosoma proporciona su anticodón. Por eso dice, una vez unido RNA mensajero, el ribosoma se mueve en una dirección 5' hasta 3' hasta que se encuentre el codón de inicio. ¿Sí? De 5' a 3', un proceso llamado escaneo. Entonces llega aquí y está recorriendo. Se encuentra el codón de inicio y ya puede empezar a generar
la síntesis de proteínas. Por eso dice, la presencia en algunos RNA mensajeros de una purina, 3 bases corriente arriba del codón de inicio y una guanina inmediatamente corriente abajo, es esto que está representado en la diapositiva anterior. Tenemos la guanina, la caperuza en el extremo 5' y en el 3', aquí tenemos el codón de terminación. Bueno, la colita de poli A tiene otra función, dice mejora el nivel de traducción del RNA mensajero, ya que mejora el reclutamiento de factores que son clave para el inicio. Aquí, esta colita de poli A, dice la secuencia consenso, toda esta que estamos viendo es reconocida por el factor estimulador de la poliadenilación por escisión. Esto va a permitir que se corte. Vean ustedes. Se corta aquí la cadena de RNA. Y esto es importante, dice la cola de poli A polimerasa añade nucleótidos al extremo 3', formando la colita que ya habíamos dicho de poli A. ¿Qué pasa con el RNA de transferencia? Por favor, si en algún momento los confundo, no me sé expresar o algo, deténganme y me avisan. Pero entonces vamos a ver. El RNA de transferencia, como sabemos, tiene una forma de trébol, que aquí estamos nosotros observando. Y dice que las moléculas del RNA de transferencia actúan como adaptadores entre los codones y los aminoácidos que especifican. Y dijimos, proporciona el anticodón que estamos viendo nosotros aquí, generalmente en el bracito más largo. Al igual que todos los polinucleótidos, empieza en 5', vean que es una sola cadena que se pliega y termina en 3'. Aquí tenemos las diferentes enzimas aminoácido RNA de transferencia sintetasas que hay. Dice hay de clase 1 y hay de clase 2. Que las de clase 1 son generalmente monoméricas, mientras que las enzimas de clase 2 pueden ser diméricas o incluso tetraméricas. O sea, tienen varias partes. ¿Qué más necesito? Bueno, dijimos que necesitamos al ribosoma. ¿Sí? Recuerden ustedes que el ribosoma es el que tiene al RNA ribosómico como tal y que ahí es la maquinaria o donde llegan para hacer la traducción. Vean ustedes, dice, la traducción se produce a una velocidad de 2 a 20 aminoácidos por segundo. O sea, es muy rápida. Los nombres de las subunidades del ribosoma fueron asignados dependiendo el tiempo de sedimentación cuando los colocaban en una centrífuga. Una centrífuga es un aparato de laboratorio que da vuelta rápidamente y el tiempo que tardaba aquí en hacer la sedimentación, la subunidad 30S pues tardaba 30 segundos, la 50S tardaba 50 segundos, la 70S tardaba 70 segundos, por eso les pusieron estos nombres a las diferentes partes del ribosoma, estas que estamos viendo en el dibujito. El ribosoma pues es muy grande y fíjense bien, esta parte es muy importante, dice, el ribosoma tiene el centro peptidiltransferasa, que es el responsable de la formación de enlaces peptídicos. ¿Sí? En su subunidad pequeña, tiene el centro de decodificación en los que el RNA de transferencia, que van siendo aquí trabajando en conjunto, leen o decodifican las unidades de codones del RNA mensajero. Vamos a verlo aquí en este dibujito para que se nos haga un poquito más sencillo. Tenemos el ribosoma eucariótico,
que lo estamos observando, con sus subunidades, que son las que estamos viendo aquí, y dice, aquí el RNA ribosómico puede sintetizar o puede trabajar con 160 nucleótidos. El 5S RNA ribosómicos con 120, el 28S RNA ribosómico con 4.700 nucleótidos, y todos en conjunto pues van a dar proteínas. Y hay un ciclo, el del otro lado es un ribosoma procariota, por eso ahorita ya no lo vamos a describir. Y lo que me interesa es esta parte. Es un ciclo del ribosoma. ¿Qué es lo primero que sucede? Vamos a empezar desde aquí, que es el lado izquierdo de la diapositiva. Dice la subunidad ribosómica pequeña. Vean que en esta subunidad ribosómica llega el RNA mensajero, que es la tirita. El RNA de transferencia identifica el codón de inicio, que era el que estaba en verde. En este momento, la subunidad grande del ribosoma se ensambla, como lo estamos viendo nosotros aquí. De esta manera ya queda armado, es como si fuera un rompecabezas. Ya tengo quienes van a participar. El ribosoma, el RNA mensajero y el RNA de transferencia. En este momento, vean ustedes qué sucede. Llega la aminoácil RNA de transferencia, más bien las, porque no es una, son muchas enzimas que están participando. Y vean ustedes que aquí trae en la puntita el aminoácido. Entonces ingresa al ribosoma y le dice, te traje otro aminoácido, y entonces la cadena se alarga. Ya cuando la cadena se tradujo completamente, ¿qué es lo que sucede? Se desensamblan las partes. Al liberarse el RNA mensajero es degradado. La proteína continúa y es cuando ingresa al aparato de Golgi a hacer su maduración, y el ribosoma queda con sus subunidades separadas. ¿Por qué razón? Porque en la subunidad pequeña del ribosoma nuevamente ingresa otro RNA mensajero, se une, llega el RNA de transferencia iniciador, que es el que aporta aquí el primer aminoácido, nuevamente se ensambla la subunidad grande, se repite, llega la aminoácil RNA de transferencia con el siguiente aminoácido, lo cede, por eso se llama ciclo del ribosoma. Cada vez que esto sucede, se agrega un aminoácido a la cadena en formación. Si va a ser una cadena muy, muy grande, como, ¿qué les gusta? La hormona de crecimiento, que tiene más de 350 aminoácidos, pues se tendrá que repetir esto 350 veces o más, porque acuérdense que cuando es prehormona tiene un tamaño mayor. ¿Sí? Entonces va a dar vueltas el ciclo tantas veces sea necesario, dependiendo de qué proteína vamos a formar. Hasta este momento me supe explicar. ¿Tienen alguna duda, comentario? ¿Podrías repetir qué hace el aparato de Golgi, sí, dijo, no? Sí, el aparato de Golgi hace la maduración. La maduración de la proteína consiste en que adquiera una estructura que sea biológicamente activa. Hasta este momento, cuando se desprende del ribosoma, es una cadena lineal. Sin embargo, a ustedes les han dicho en otros módulos, ahorita en ciclo 2, creo que están llevando reproductor. Entonces, en reproductor les dicen, la hormona estimulante del folículo es una glucoproteína. ¿En qué momento se convierte en glucoproteína? Cuando ingresa al aparato de Golgi.
y les dicen tiene una cadena A, tiene una cadena B, una de ellas es común para las glucoproteínas, la otra es específica y se le adicionan algunos glúcidos. Esto sucede en el aparato de Golgi. Cuando sale del ribosoma sale como cadena lineal y todavía no es activa. ¿Quedó contestada la pregunta? Sí, muchas gracias. Con gusto, Martín. Ustedes me avisan. ¿Algo más, muchachos? Bueno, esta la saqué, creo que del libro de Watson, que está ahí en la plataforma, o si quieren tómenle una captura, porque es importante que conozcan este ciclo. ¿Ya puedo avanzar? Ok. Esto es lo que vimos en la imagen, es lo mismo, por eso ya no lo vamos a leer. Y aquí tenemos otro ejemplo para continuar aclarando. Dice, cuando el ribosoma que se alarga se encuentra un codón de parada, la cadena polipeptídica ahora completa se libera y el ribosoma se disocia del RNA mensajero como subunidades grandes y pequeñas son separadas, que es lo que vimos antes. Entonces vean ustedes, el RNA mensajero ya una vez que están aquí, se identifica el de inicio, está cortita, y cada vez dice polipéptido creciendo o en crecimiento. Llegan hasta el codón de paro, el UAG. Entonces se libera la cadena de proteína, se libera al RNA mensajero y se separan las subunidades del ribosoma. Pero vamos a ver un poquitito más de detalle. Dice, los enlaces peptídicos se forman mediante la transferencia de la cadena polipeptídica en crecimiento de un RNA de transferencia a otro. Lo que antes habíamos representado en bolita, ahora ya está representado aquí un aminoácido. Dice, el ribosoma cataliza solo una reacción química, la formación de un enlace peptídico. Entonces, aquí tenemos la peptidil RNA de transferencia, que diapositivas anteriores, era aquí. Entonces, llega la aminoácido RNA de transferencia, ahora en rojo, a adicionar un siguiente aminoácido. Se hace una reacción química aquí en el RNA de transferencia, que es lo que estamos viendo aquí, y abajo ya se formó ese enlace peptídico y el producto, en este ejemplo específico, es un dipéptido. Entonces sale la aminoácido RNA de transferencia porque ya está vacía, ya se dio a su aminoácido e ingresa otra en otro ciclo del ribosoma. Pero fíjense bien, un poquito más de detalle. Dice, el ribosoma tiene 3 sitios. El sitio A, el sitio P y el sitio E. Por el sitio A es por donde ingresan las aminoácido RNA de transferencia con su aminoácido. Después, el sitio P es donde forman el enlace peptídico, por eso tiene ese nombre. Y ya que se formó, el sitio E es de exit o salida, porque ese péptido que ya se está formando se recorre. En ese momento queda vacío otra vez el sitio A, que es el de entrada o de acceso. Llega otro aminoácido RNA de transferencia e ingresa por el sitio A. Pasan al sitio P para formar el enlace peptídico y por el sitio E se liberan.
Y esto va sucediendo cada vez que se agrega un nuevo aminoácido a la cadena. ¿Nos quedó claro estos puntos? Sí, doctora. Sí. Sí, doctora. Bueno. Esto es lo mismo, el sitio A es el sitio de unión para el RNA de transferencia aminoasilado, todo lo que ya dijimos. El P, sitio de unión para la péptida y el RNA de transferencia y que forman los enlaces, y el E de salida que ya había yo mencionado. Y este es un dibujito de otro autor, pero que también me gustó para aclarar un poquito más. La subunidad pequeña y grande del ribosoma, aquí lo tenemos ya armado, el RNA mensajero con sus extremos 5' y 3', y vean, en verde el sitio A, el aminoácido. Por él va a ingresar la aminoácido, el RNA de transferencia con el nuevo aminoácido. Otra vez pasa al sitio P para formar el enlace peptídico, pasa al sitio A, perdón, E para la salida. Lo mismo que habíamos dicho, pero con otro dibujito, y esto es lo mismo. Entonces, vean ustedes, el codón iniciador, el RNA de transferencia iniciador, pues aquí codifica para metionina o es el iniciador. Se une, aquí ingresa puesto que leyó, dijo, aquí dice auge, este es el codón de inicio. Entonces, ¿quién va a llegar? Acuérdense, adenina, ahora en RNA mensajero, se une con uracilo, uracilo con adenina y guanina con citosina. ¿Se acuerdan del apareamiento de bases? Sí, doctora. Muy bien. Y acuérdense que ahora en lugar de timina del DNA ponemos uracilo para el RNA. Cuando estos se ensamblan, codón y anticodón, es cuando es como encender la luz y empieza la maquinaria a trabajar. Así es como debe de ocurrir para que inicie. Por eso es que nos menciona que el RNA de transferencia es el que proporciona, ¿verdad?, al nuevo aminoácido. Y vean ustedes, entró por el sitio A, después pasó aquí al sitio P, aquí ya lo estamos viendo, ya está en el sitio P. Y vean ustedes, se ensambla entonces la subunidad mayor del ribosoma. Ya está todo ensamblado, como lo vimos en el ciclo del ribosoma. Arriba están separados, aquí en medio se están uniendo y finaliza cuando se ensambla la subunidad mayor del ribosoma. Esto es lo mismo. Y la cadena se elonga. Acuérdense, pasa por los 3 sitios y esto se va alargando cada vez más. Aquí vemos las subunidades del ribosoma y aquí tenemos, dice, la participación de otras moléculas que se van a ver implicadas hasta que ¿qué sucede? Vean ustedes, llegó al sitio de stop, a los codones de paro. Entonces ya se tiene que liberar. Encuentra el de inicio, se hace la síntesis. De lo contrario, entonces se detiene. Se encuentra los de parada, sin sentido, en fin, los que ya estuvimos mencionando. Y aquí nos permite ver una vez que ya se ensamblan todas las moléculas que van a participar. Y es lo mismo. Tenemos el R en verde, el RNA mensajero, ¿sí?, su triplete de inicio, cómo se ensamblan las unidades
y vean cada vez la cadenita se va haciendo más larga, más y más larga, hasta que llega al stop, se separa. ¿Sí? Y en este momento vean, vean ustedes, dice preinicio, complejo de preinicio, que todas estas moléculas se separan cuando ingresa al ribosoma. De esa manera es como ingresa al ribosoma. Y la última fase es la fase de terminación. Son todos los pasos que se necesitan para liberar a la cadena de proteína o polipéptido de su unión al RNA de transferencia del sitio P y al mismo tiempo disociar el ribosoma del RNA mensajero. Entonces, vean ustedes, cuando en el sitio A llega uno de los codones de paro, en ese caso, como ya vimos nosotros, que estos no llevan información, es lo que detiene la traducción y libera al polipéptido que se está formando. En la mitocondria, estos son los codones de paro, estos que estamos viendo aquí. El UAA, el UAG, el UGA y el AGG. Dice en caso del RNA mensajero codificador por RNA mitocondrial. Y bueno, además participa, vean ustedes, este factor proteico de terminación de liberación, que así se llama, E minúscula RF, factor de liberación o relajante o como sea, es lo que permite que el polipéptido sea liberado, se separe del ribosoma y continúe su proceso de biosíntesis. Entonces, acuérdense, los de paro son sin sentido, entonces no tienen mensaje. Por eso es que en su lugar se lleva a cabo la terminación. Eso ya lo habíamos visto. Y esta es otra manera de representarlo. A mí me gustan mucho los dibujitos y bueno, creo que así aprendemos un poquito más. Entonces vean ustedes. Está el codón de terminación aquí en el mensajero. El aminoácido ya se está liberando. Y entonces, ¿qué sucede? Pues se van a desensamblar. ¿Cómo se van a desensamblar? Dice, llega agua, se inserta separando o rompiendo la unión del aminoácido con el RNA de transferencia. De esa manera, la cadena polipeptídica ya está liberada y el ribosoma se queda aquí con el mensajero y el de transferencia, pero enseguida se disocian, quedan separados. Y eso es la traducción. ¿Nos quedó claro, muchachos? ¿Tienen alguna duda? ¿Hay algo que no explique claro que quieran que repita? Creo que hasta ahorita todo bien, doctora. Sí, creo que Todo, quedó claro. todo bien de mi parte. Bueno, Yo sí tengo una duda. dígame, señorita. En la entrada, bueno, en el punto A, bueno, es que era A, P y E, los sitios. La A era la unión, ¿no? La unión del RNA-T aminoacilado. Ajá, Sí. el sitio A, Vero, Sí. ahorita por aquí te lo pongo. El sitio A es por donde ingresa el aminoacil RNA de transferencia o el RNA de transferencia monoacilado, como nos lo mencionaste. Ah, ok, gracias, gracias. ¿No ve qué? Acuérdense, A de acceso es por donde llega. P de peptídico, de que ahí se forma el enlace. E de exit o salida. ¿Algo más, muchachos? No, doctora. Bueno, tenemos media hora
para empezar lo de mutaciones. ¿Ya podemos ver lo de mutaciones? Sí, ya se Sí, ve. doctora. Doctora, Muy bien. ¿Alguien tuvo oportunidad de revisar esta parte? Ale. Bueno, yo vi que las mutaciones son errores durante la lectura del código genético y estas pueden ser perjudiciales, favorables o pues ninguno de los dos. Así es, pueden ser sin sentido, o sea que no se expresan, o incluso pueden ser hasta benéficas en algún caso, y de ahí se habla de lo que es la evolución. Gracias, Vladimir. bueno, también pueden ser altamente perjudiciales porque pueden cambiar toda una proteína. Por ejemplo, tenemos timina, ¿no? Y esta timina se cambia no sé, citosina. Y entonces esto va a cambiar toda la proteína, toda la forma que va a tener la proteína, porque se va a alterar la manera en la que pues nuestros ribosomas van a leer y cómo se va a transcribir al ARN. Es correcto.